¿Por qué se llama Revolución de Octubre si ocurre en noviembre? Entonces, esa sería la primera pregunta. Es una pregunta que no se presta mucho para la interpretación, pero yo creo que podemos complementar nuestra información al respecto. ¿Tú qué responderías si te hicieran esta pregunta, no? ¿O cómo le explicarías a alguien por qué celebramos la Revolución de Octubre en noviembre? Está la respuesta técnica correcta y la respuesta ideológicamente correcta. Mi lado estalinista se dejó ver ahí, ¿no? La Sí, sí. respuesta técnica correcta es que el calendario juliano apestaba. Ya había que dejarlo. Y la Revolución de Octubre fue basada en el calendario juliano. Y la respuesta ideológicamente correcta es que hoy más que nunca, precisamente ahora que estamos después de las elecciones estadounidenses a finales de este año de basura que fue 2020, creo que analizar el suceso revolucionario más importante del siglo XX es algo que tenemos que hacer hoy. O sea, es la respuesta, a mi parecer, moralmente correcta. Ok. Yo, pues no puedo estar en contra de eso. Más bien, una nota pedagógica, ¿no? La, por si alguien no lo recuerda o nunca se lo enseñaron en la escuela, porque en realidad es un dato que en México nos pasa desapercibido, sobre todo en pleno 2020, es que el calendario no ha sido siempre el mismo, ¿no? Sino que ha habido varios calendarios en la historia de la humanidad y se pretende que cada calendario que vamos adaptando sea supuestamente más preciso, aunque también ese más preciso tiene pues tintes ideológicos. Yo ayer revisaba algunas notas de por qué se había hecho el cambio de calendario, del calendario juliano al calendario gregoriano, y yo esperaba una respuesta más interesante. No encontré tal cual algo así, pero pues encontré un par de cosas, ¿no? Entonces, el calendario juliano, nada más como dato así de muy interesante, ¿sabías que el calendario juliano se supone que es una propuesta, pero pues al mismo tiempo es una imposición de Julio César durante el Imperio Romano? Pero el calendario juliano es el calendario egipcio que estaba vigente en ese momento y pues, entra en vigencia para la mayor parte de Europa a partir del año 42 antes de nuestra era, ¿no? Y se va a mantener hasta más o menos el siglo XV o XVI, no recuerdo la fecha exacta, en que el Papa de la Iglesia Católica, el Papa Gregorio, propone que hay que cambiar de calendario por uno más preciso. Y ese calendario que propone, por eso se llama calendario gregoriano. Y hay una diferencia de 13 días entre el calendario juliano y el calendario gregoriano. Entonces, cuando el Papa Gregorio impone también su calendario a los países que quieren tener una buena relación con la Iglesia Católica, hay un momento en la historia del mundo donde se pasa del día 4 al día 17. Y esos días se perdieron en el vacío, ¿no? Los demás. Es una forma de verlo. Pero bueno, total que cosa que del siglo XV en adelante, pues la mayor parte de Europa occidental adopta el calendario gregoriano, pero Rusia no. Rusia no, porque recordamos que Rusia tiene una iglesia ortodoxa que no es que no está pues en buenos términos con Roma, ¿no? Entonces, aceptar el calendario gregoriano sería aceptar pues la autoridad del Papa Gregorio. Y por eso Rusia no se cambia de calendario y se mantiene en el calendario juliano con 13 días de atraso. Y entonces en 1917, ya después de que los bolcheviques toman el poder, una de las primeras cosas que proponen es cambiar el calendario. Dicen, pues ya la mayoría de los países usan el calendario gregoriano,
nada más nosotros usamos este calendario juliano, pues hay que cambiarlo por otro. Pero eso pasa después de la Revolución de Octubre. Entonces, en el mundo era 7 de noviembre y en Rusia, en el calendario juliano, era 25 de octubre. Pido la palabra ahí. Ujú. Bueno, aparte de la evidente motivación de mantener el comercio al mismo momento, mantener un comercio constante, creo que la Revolución Rusa impone una occidentalización de toda la Rusia. Mm. Esta occidentalización que es normalmente vista como el universalismo, como una visión más universal de Como menos modernidad. nacional, es algo por lo que los bolcheviques, en especial los bolcheviques estilo Lenin y Trotsky, o de la primera capa de revolucionarios durante la Revolución Rusa, llamaron mucho, intentaron mucho crear una visión más parecida a la ilustración. Mientras que el estalinismo, unos años posterior, unos años después, lleva más bien una visión más orientalista, un poco más nacionalista, bueno, bastante más nacionalista. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque estaba pensando en que en algún momento recuerdo una noticia como en 2015 de que ciertas ciudades de Corea del Norte no llevan el horario que les corresponde según su posición en el globo. Porque el gobierno de Kim Jong tiene como sus horarios específicos. Tienen esa discrepancia como para mantener un control nacional del tiempo. Y recuerdo que también sucedió algo así en Oaxaca, cuando crearon su llamado horario de la resistencia. Y creo que fue un año o dos en que la gente literalmente no tomaba en cuenta el cambio de horario de verano para sus reuniones. Creo que la visión de quién controla el tiempo, cómo se mide el tiempo, es algo que para muchos es muy importante. Yo como un cerdo occidentalista, universalista, creo que una visión lo más universal posible, estar de acuerdo con todo sería razonable, y creo que era lo que estaban intentando los bolcheviques. Bueno, la siguiente pregunta es un poco complicada. Los principales momentos de la Revolución Rusa para que se entienda en qué circunstancias se da y ya, ¿no? Yo, por ejemplo, empezaría por recordar la Revolución de 1905, que es el precedente de la Revolución de 1917. Y de 1905, pues también se podrían decir muchas cosas, pero yo lo voy a, a reducir al aspecto de que Rusia es un país sumamente atrasado, con un gobierno sumamente autoritario, donde la mayoría de la población pues, vive en condiciones de carencia, con represión política. En algunos sentidos se ha hecho la semejanza con México de que no es muy distinta la situación de México a la situación de Rusia, salvo el frío, ¿no? Los suéteres, el vodka de papa y los osos. Pero en realidad en muchas cosas se parece. La situación de México, hay un dictador, la mayoría de la población es campesina, su producto les es arrebatado en muchos sentidos, etcétera. Bueno, toda esta situación de la cual podemos deducir hay un hartazgo, implica que hay levantamientos, hay movilizaciones, hay por ahí ya una experiencia del el Soviet de Petrogrado, donde se organiza este consejo pues, de obreros, donde nombran como presidente del Soviet a un comunista que en ese momento pues no pinta mucho en la historia política de los bolcheviques, pero sin embargo es nombrado presidente del Soviet de Petrogrado, así que algo ha de haber hecho bien, que es pues Trotsky, ¿no? Bueno, 1905, esta revolución no logra su cometido, no recuerdo en qué circunstancias es derrotada.
Este, y ya pasa un lapso de tiempo en el cual obviamente sigue habiendo agitación, sigue habiendo partidos de izquierda, revolucionarios, sigue habiendo discusión, sigue habiendo una cultura importante entre los rusos de lo que ha sido ese levantamiento de 1905 y de las cosas que están mal. Hay muchos grupos anarquistas en Rusia, hay partidos comunistas, hay partidos socialdemócratas, este, bueno, un, muchas expresiones políticas, ¿no? Interesantes. Mucha lectura, movimiento de tipo sindicalista, discusiones respecto a cómo transformar Rusia, qué es lo que se tiene que hacer, etcétera. Y para 1917, dando ese brinco donde pues estamos resumiendo lo que ocurrió en los 12 años anteriores, ah, pues hay unas situaciones más o menos similares a las de 1905, pero el detonante de la Revolución Rusa pues es el Día de la Mujer, en febrero. Por eso hay una primera revolución de febrero y luego una revolución de octubre. En la revolución de febrero, yo lo que recuerdo es que son las compañeras de las fábricas las que deciden eh, llamar a sus compañeros a parar labores, a comenzar la huelga y pues de ahí a la revolución, ¿no? Es como ya basta de esta situación. Un aspecto que casi se me olvida es que Rusia está en guerra, eh, está participando en la Primera Guerra Mundial y hay muchos rusos que están en el frente de batalla, dirigidos por un gobierno zarista, falto de recursos, incompetente, que eh, reprime a la población rusa para quitarles recursos y poderlos mandar al frente de batalla, pero tampoco son muchos recursos, ¿no? Bueno, esa situación implica pues también que hay mucho descontento en Rusia y que hay una experiencia política acumulada y pues bueno, está ya esta revolución de febrero y hay un derrocamiento del zarismo. Obviamente las circunstancias son más finas, ¿no? Pero así a grandes rasgos, se establece un gobierno provisional de tendencia, pues así como liberal, progre, ¿no? Y el que queda ahí como parte del gobierno provisional es un personaje que es relativamente importante en la historia de la Revolución Rusa, que es Alexander Kerensky, que por cierto tiene una relación muy cercana con Lenin, porque prácticamente eran del mismo pueblo, ¿no? Desde niños. Así que se conocían. Yo creo que no sé qué tanto, ¿no? Pero seguramente mucho. Y Kerensky, pues yo creo que representa una perspectiva moderada de lo que tenía que ser la transformación rusa. Yo creo que Kerensky es un poco más radical que nuestros gobiernos progresistas latinoamericanos hoy. Uf, No sé qué tan radical, pero yo creo que más. Sin embargo, no le alcanza, ¿no? No le alcanza su progresismo. No es suficiente porque las circunstancias en las que están metidos implica que ya quitaron el zarismo, se supone que ya hay democracia, pero sigue habiendo guerra y hay una continuidad de, pues, la situación económica, de la desigualdad, del hartazgo político, que va a permitir que en los meses que van de febrero a octubre, la movilización y el descontento popular sean capitalizados por el partido bolchevique. Hay un momento que a mí me parece clave también en estos meses que van de febrero a octubre, que es marzo, abril, más o menos, cuando Lenin regresa de su exilio, porque Lenin había estado exiliado en Suecia, junto con muchos revolucionarios rusos que no les permitían pisar Rusia.
en el momento en que se da esta revolución de febrero, deciden regresar, lo cual tiene toda una aventura propia, porque Lenin no es muy querido en ningún país, así que necesita ayuda de los alemanes, los cuales están en guerra con Rusia. Es ahí un rollo complicado, ¿no? Bueno, total que cuando Lenin llega, lo primero que hace es regañar a los que están dirigiendo el partido bolchevique, que son Stalin y, si mal no recuerdo, es Zinoviev. Zinoviev y Stalin, en ausencia de Lenin, han estado dirigiendo el partido bolchevique en su carácter de ser los camaradas más veteranos y lo están haciendo mal, lo están haciendo pésimo, tan pésimo que tienen una política colaboracionista con el gobierno de Kerensky, una política moderada, ¿no? Una política conservadora, en el cual, bueno, pues ya está el gobierno provisional en el gobierno, ya quitamos al zar, no creo que podamos hacer una revolución obrera, pues ya hay que darle chance al gobierno de que nos vaya solucionando nuestros problemas, ¿no? Obviamente estoy haciendo un poco una caricatura de la política de Stalin y de Zinoviev, pero no es tan lejano a lo que en la práctica estaban haciendo. Y lo primero que hace Lenin es darles una especie de cachetada para decirles, la están arruinando, pónganse las pilas, yo vengo aquí a decirles que están equivocados, hay que incendiar a las masas, hay que rebelarnos, hay que tirar a el gobierno provisional, pero no lo podemos hacer inmediatamente, así que saca un documento que se conoce como las tesis de abril. Eso me parece el momento así clave, ¿no? En estos meses. Las tesis de abril, entre muchas otras cosas, a mi parecer, yo así las resumo, y si me equivoco, pues ya me corregirán, que me lo juzgue la historia, es que eh, es posible tener una revolución de tipo socialista en Rusia en la medida en que haya una alianza estratégica entre el proletariado ruso y el campesinado, que es la mayoría, ¿no? Y entonces hay que esperar a que se den ciertas condiciones. Esas ciertas condiciones que hay que esperar son el levantamiento del campesinado y una pues, cierta cercanía, ¿no?, de nuestro partido bolchevique hacia el campesinado ruso. Y entonces los meses que van a continuar de abril en adelante es de trabajo duro, ¿no?, para el bolchevismo. Es de, bueno, ya están, las condiciones están óptimas, están propicias para que tengamos esta revolución, pero nos falta agitar al campesinado, nos falta ganar una amplia base campesina para nuestro movimiento, porque el programa que vamos a proponer es un programa de alianza entre obreros y campesinos. Y sobre esta base construiré mi iglesia, dijo Lenin, ¿no? Bueno, su gobierno. Y en octubre, pues ya están dadas las condiciones y hay una serie de sucesos, obviamente, que permiten que los bolcheviques tomen el poder, lo cual implica, por ejemplo, que tienen el control del Comité Militar Revolucionario. O sea, tienen obreros armados en la ciudad principal, no sé hasta qué punto en otros lugares de Rusia. O sea, tienen obreros armados en la capital, tienen una base que está instalada en una escuela de ballet, que es el Smolny, donde prácticamente vivieron Lenin y Trotsky todos esos días, junto con otros muchos bolcheviques. En una noche de esas durmieron juntos, es una escena muy romántica que narra John Reed. Y pues también está el hecho de que Trotsky dirige al Comité Militar Revolucionario, es el principal jefe del Comité Militar Revolucionario, de las operaciones pues armadas de los obreros, y el hecho de que Lenin está dirigiendo en ese momento pues el aparato político del partido bolchevique, ¿no? Toda la distribución, estamos hablando de miles de camaradas organizados con tareas
todos los días y tratando de llevar gente de un lado a otro, etcétera, ¿no? Tratando de ocupar los principales espacios. Para ese punto, entonces, el partido bolchevique tiene ganados sectores del ejército que están inconformes con la política de guerra, que pues, no quieren estar en esa guerra, con muchos sectores campesinos, etcétera. Y bueno, eh, llega el día, llega la situación apropiada, ya controlan el telégrafo, controlan el ferrocarril, controlan las entradas de la ciudad y controlan bueno, eso decir controlan, me refiero a que son bolcheviques, son camaradas, los marineros del crucero Aurora, y que está en el puerto, ¿no? de Petrogrado, con sus cañones apuntando al Palacio de Invierno, donde toma sesiones el gobierno provisional. Este es un aspecto que en el romanticismo de la Revolución Rusa se pasa por alto, ¿no? Cuando se toma el Palacio de Invierno en octubre, en la Revolución Rusa, no es el zar quien está ahí, es el gobierno provisional, es Kerensky y su gabinete. Pero más aún, cuando se toma el Palacio de Invierno el 25 de octubre del calendario juliano, lo que sería el 7 de noviembre en la madrugada, por órdenes de Trotsky, quien es quien dirige la operación, Kerensky ya no está en el Palacio de Invierno, ya se escapó un día anterior o horas antes, se escapó porque ya se sabía que los bolcheviques iban a tomar el palacio, ¿no? Y porque ya tenían controlada la mayor parte de la ciudad. Entonces Kerensky, junto con gente de su gobierno, tiene que huir de Petrogrado, pues como una especie de rata, porque quién sabe si lo agarran, qué le vayan a hacer, ¿no? Bueno, y por eso la toma del Palacio de Invierno se hace sin disparar una sola bala. Es una toma sin violencia, porque ya está. ¿Te acordaste, camarada? Todo el poder de los medios de producción de la época y el poder político, ya el partido bolchevique. ¿Desde dónde me corté? No, ya te escuché otra vez. Hola. No. Sí, sigue. Ok. Pues nada, ya había terminado. Hmm. Ese es mi resumen de la Revolución de Octubre, ¿no? Obviamente, pues también después de tomar el poder se instalan comisariados del pueblo a manera de una administración pública que viene a suplantar las instituciones del Estado zarista por unas nuevas instituciones, y ahí pasan cosas medio raras porque los bolcheviques quieren establecer un gobierno revolucionario y mucho de lo que hacen es duplicar las comisiones del partido bolchevique, porque pues eran los que ya se encargaban de esos temas, ¿no? Pero al mismo tiempo se viene la guerra, porque toda revolución tiene un proceso contrarrevolucionario en el cual los derrotados intentan regresar para recuperar sus privilegios, y pues van a ser varios años de resistencia en el cual los bolcheviques van a tratar de mantener el control del gobierno ruso, tratar de construir una revolución asediados por ejércitos reaccionarios, ejércitos imperialistas, patrocinados por otros países, que quieren quitar a los bolcheviques y pues imponer un gobierno afín a sus ideas, lo cual no es muy distinto de lo que sucede en lugares como en América Latina o en África, ¿no? En la actualidad. Bueno, yo ahí dejaría mi síntesis de la Revolución Rusa. No sé si tú cómo harías esa síntesis o en qué aspectos te centrarías. Yo agregaría algunos detalles importantes. Uno que me parece Ujú. que faltó fue el levantamiento de Kornilov en agosto de 1917. Un general blanco que envió 2 divisiones de caballería a Petrogrado. Parte importante Sí, de hablar de esto es que no importa qué tan moderadas sean nuestras posiciones revolucionarias, como eran las de Kerensky, en este caso, la reacción
la reacción monárquica o la reacción ultraderechista en nuestros tiempos, va a reaccionar, va a atacar como si ya fuera la revolución en sí, como si ya fuera en el proceso. De hecho, parte de los motivos declarados de Kornilov era acabar con los bolcheviques y sus generales en Petrogrado. Entonces, el levantamiento de Kornilov, que sucede en agosto, para el cual Kerensky necesita apoyo de las tropas bolcheviques y apoyo de los personajes bolcheviques, apoyo político, demostró dos cosas. Uno, que en esos momentos no era simplemente posible ser un moderado, se necesitaba el apoyo más revolucionario, el más radical. Y dos, esto creó gran desconfianza del ejército en Kerensky. Esto generó una gran desorganización militar y política en el gobierno de Kerensky. Y fue clave de por qué la Revolución de Octubre fue menos sangrienta de lo que esperaríamos. No solamente que los bolcheviques hayan sido geniales estrategas, que en el caso de la Revolución de Octubre la estrategia de Trotsky fue muy interesante, ¿no? En la revolución, en el proceso de la Revolución Rusa, es muy interesante esas últimas horas, que también él lo describe en su libro La Revolución Rusa, cómo los fueron tomando estratégicamente durante la noche los lugares de telégrafos, los lugares de trenes, como lugares específicos que necesita un gobierno para funcionar, sin ser un edificio de gobierno. No necesitas tomar el edificio de gobierno si este no puede movilizar tropas, si este no puede, no puede comunicarse. Y eso fue algo, aun cuando no podemos trasladarlo directamente a nuestra actualidad, me parece que es algo interesante la forma de pensar. No necesitamos tomar el Estado, sino más bien tomar los poderes que hacen posible ese Estado. Pero bueno, el levantamiento de Kornilov sería algo que agregaría bastante. Y pues también el inicio de la Primera Guerra Mundial y la conferencia de Zimmerwald, que pues en 1914 muchos socialistas alrededor del mundo, o izquierdistas, llamaron a apoyar a sus respectivos gobiernos en esta guerra. Mención especial los alemanes, a excepción de ciertos personajes que amamos, ¿verdad? Karl Liebknecht y Rosa. Pero creo que esa es otra posición muy importante que le ganó a los bolcheviques la respetabilidad suficiente para dirigir la revolución. Su oposición tajante al apoyo nacional a la guerra y su posición de vamos a derrotar a ambas burguesías, no nos importa que gane una sobre la otra. Y pues nada, serían esos dos detalles que me parece que son muy importantes. Pero la pregunta implícita, creo yo, es más o menos como dices. La pregunta implícita es, ¿qué tanto de esto es importante para hoy? ¿Qué tanto de esto debemos considerar el papel del partido en una revolución presente o futura? Y creo que a esta pregunta implícita que se hace, la respuesta es mucho más complicada. Analizando la situación histórica de Rusia y analizando nuestra situación histórica actual, nos encontramos con discrepancias muy importantes. Creo que esta idea de generar un partido revolucionario de vanguardia, que ha estado presente en muchos revolucionarios, creo que esta aspiración no se ha logrado por una razón. ¿A qué voy con esto? Si el partido fuera históricamente necesario para nuestro momento actual, ya lo tendríamos. Pero no lo tenemos. ¿Por qué? Tal vez porque las formas de organización que debemos tener en cuenta en la actualidad son mucho más complejas que lo que era el partido bolchevique.
y van a ser mucho más complicadas de lograr. Pero más importante aún, no se pueden prescribir a priori. No podemos prescribir cómo se va a organizar la futura revolución, y es uno de los errores que podríamos caer. El estalinismo ha intentado crear sus partidos y aún diciendo que han tenido cierto logro creando organizaciones masivas, el papel que juegan en la política nacional, por así decirlo, los partidos estalinistas, es raquítico. Entonces, esa sería mi respuesta. Sí, los bolcheviques fueron necesarios, pero es un modelo obsoleto. No, ¿por qué rayos nos sigue importando la Revolución Rusa, no? Esto es una pregunta que quizás sea más bien para personas que no están presentes hoy, pero que les pueda llegar a interesar el tema, ¿no? ¿Por qué estos tipos le siguen dedicando un tiempo de su vida a hablar de temas que ocurrieron ya hace más de un siglo? ¿Por qué seguimos hablando de esto una y otra vez? ¿Cuál es la importancia que tiene en ese aspecto, no? Y dejar para otra pregunta posterior su actualidad. Entonces, en esta pregunta, de manera breve, ¿cuál es la importancia que tiene la Revolución Rusa que hace que sigamos hablando de ella hoy? Y en otra pregunta posterior vamos a hablar qué cosas son actuales, qué cosas podemos aplicar, de manera que no se confunda una cosa con otra, ¿no? Yo lanzo la pregunta, no sé si quieran responder algo. César, por favor. Um, Sobre la relevancia que tiene actualmente para la gente, ¿te refieres con eso de la pregunta? Sí, sí. ¿Tú por qué crees que seguimos hablando de la Revolución Rusa, no? ¿Por qué tenemos aquí hora y media sentados hablando de esto, no? Yo creo que O por... es un pedo romántico que traemos, ¿no? Algo que le tenemos como la esperanza de si ellos lo lograron, nosotros también podríamos hacerlo, ¿no? Es como el ejemplo a seguir, pero como lo tomaste en el tema anterior, yo creo que sí sería mejor empezar a actuar más y no hablar tanto sobre este tema, ¿no? Es más bien simplemente recordarlo como lo hacemos actualmente, más no profundizar más en la historia, porque sí, en efecto sí divide mucho lo que es la opinión de la gente, ¿no? Digamos los stalinistas que dicen que Stalin estuvo de mano a mano con Lenin y que nosotros decimos que Trotsky fue su mano derecha, y eso es lo que pasa, ¿no? Para mí, pues, es mi punto personal. No sé qué opinen. Sí, completamente de acuerdo. Pero, Gato, ¿tienes ya una respuesta o me aviento yo con la mía? Ya se está yendo el gato, dice. Mi respuesta es un poco deprimente, así que no sé si quieras ir primero. Es que no importa, vas a decir, ¿eh? Bueno, dale, dale. no, yo es una respuesta de tipo pedagógica, como la que di hace rato respecto al calendario. ¿Por qué importa la Revolución Rusa? ¿Por qué seguimos hablando de eso? Tiene que ver con lo que está diciendo César ahorita. Porque hay una serie de conquistas en esa situación, en ese proceso, que nos parecen envidiables, que nos parecen admirables, que cambian la historia, ¿no? Que marcan una posibilidad. Es decir, se hizo, se puede hacer. Yo, en parte, me hice comunista porque vivo en el tercer mundo, pero en parte fue porque un día agarré un libro y descubrí que en algún punto de la historia, muchos años antes de que yo naciera, hubiera estado mi posibilidad de haber venido al mundo. En un país muy distante había habido una revolución y esa revolución había planteado cambios importantes, cosas que a mí me parecen deseables, ¿no? Ese es el punto. Hubo una revolución en Rusia en 1917 donde la gente se organizó, quitó al gobierno que tenían para conquistar derechos, para conquistar cosas deseables, para conquistar una vida digna, entre otras cosas, ¿no? Eso como aspiración
yo creo que es lo que nos mueve a hablar de la Revolución Rusa. El hecho de que haya tenido esta importancia, porque efectivamente lo logran. O sea, lo logran, tienen un programa político, tienen experiencia, están intentando conquistarlo y lo logran. Hacen la constitución más revolucionaria que había en la época, prometen un montón de cosas que efectivamente no están en capacidades de cumplir, pero al menos tienen los objetivos, ¿no? Y hacen el intento. Y la otra es una importancia, pues, de, de calado o de desarrollo histórico. La Revolución Rusa es un momento que permite que Rusia pase de ser un país atrasado a una potencia mundial. Puedes ir a un círculo de estudios estalinista hoy, o pudiste haber ido en 1990 y estarían discutiendo los primeros capítulos del manifiesto del Partido Comunista. Puedes ir a un círculo trotskista hoy, o ir en el 2010 o en el 2000 y estarían hablando de la importancia de la Revolución Rusa. Y es porque creo que, bueno, este autor lo menciona como en la incapacidad de generar un futuro, como en la incapacidad de superar este pasado, esta época. Así como ciertas personas van a seguir intentando reproducir musicalmente lo que suene a Radiohead, aun cuando yo amo Radiohead, creo que como revolucionarios no hemos sido capaces de generar una idea revolucionaria del futuro que supere nuestra idea revolucionaria que tenemos de la Revolución Rusa. Creo que el hecho de que la Revolución Rusa siga siendo nuestra comidilla de cada año habla de nuestra incapacidad de generar un programa revolucionario para el futuro. Y creo que por eso es importante analizarla, pero analizarla con ojos críticos. ¿Podemos hacer algo inspirado o tomar una inspiración emocional de ella? ¿Una inspiración ideológica? Sí. Pero intentar reproducirla tal como era sería como si un músico de hoy intentara reproducir covers de Radiohead y sonara nueva música. Evidentemente no va a sonar algo nuevo, va a sonar a lo mismo que llevamos escuchando durante 30 años. 30 años ya. Entonces... por cierto, último. Puedes ir al círculo de estudios de cualquier marxista universitario y estarán viendo el capítulo 1 del Capital otra vez. No importa cuándo diga esto. Todo por eso que digo, por cierto, no es para despreciar la Revolución Rusa, el Capital o el manifiesto del Partido Comunista, sino para señalar que parece que siempre estamos en un estado de volver a nuestras raíces, de volver a lo básico del marxismo. Bueno, ya agotamos, creo, la pregunta sobre la importancia. Más o menos tenemos un acuerdo en que es importante, pero la importancia de algo es muy subjetiva. La pregunta que sigue es, ¿cuál es la actualidad? La pregunta más difícil. Podríamos decir muchas cosas, pero yo creo que para ser prácticos hay que limitarnos a decir un par de cosas breves y concretas acerca de cómo podemos aplicar algo de la Revolución Rusa y en qué sentido es actual por eso, ¿no? Justo para allá quería ir. ¿Cómo podríamos aplicar ahora en nuestro entorno el tema que venimos hablando de la Revolución Rusa? ¿Qué se puede hacer y qué deberíamos de hacer como grupo? Pregunta. Creo que parte de la... Estoy viendo esto como una película. Parte de lo que podemos aplicar de la Revolución Rusa no son los hechos concretos que vemos en la Revolución Rusa,
sino la evolución de sus personajes y entender por qué evolucionaron y cómo evolucionaron. Creo que uno puede ver muy claramente de 1905 a 1917 la evolución de Lenin como un personaje revolucionario. A pesar de ser intransigente en sus ideas en muchos momentos, fue capaz de analizar y cambiar sus puntos de vista justo para las tesis de abril y generar con eso una teoría revolucionaria que, de haber seguido intransigente en sus posiciones como lo era hasta antes, no habría logrado crear. Entonces creo que eso es algo interesante. No podemos escribir la historia a pasado ni a futuro. Las situaciones revolucionarias cambian y nos obligan a cambiar de perspectiva, nos obligan a cambiar nuestros planes. La pregunta es, ¿tenemos la agilidad mental o estamos dispuestos a cambiar nuestras posiciones si la situación lo amerita? ¿Estamos dispuestos a reanalizar la realidad bajo un nuevo lente? Creo que esa es la clave de la evolución de Lenin y Trotsky y de por qué se diferencian bastante de Stalin. Stalin mantiene posiciones bastante intransigentes una vez que toma el poder, que le obligan a dar zigzagueos muy marcados política y económicamente, pero mantiene como sus posiciones iniciales sin estar dispuesto a cambiarlo, aun cuando esto le lleve a cosas absurdas como la firma, bueno, el tratado con los nazis, ¿no? Para evitar una posible guerra que termina disparándole en el pie al mismo Stalin. Entonces creo que eso es lo principal que podemos obtener de la Revolución Rusa. La perspectiva de cómo sus revolucionarios fueron capaces de evolucionar en el proceso. Fueron capaces inclusive de juzgar la interpretación clásica de Marx para cambiarla y generar algo nuevo. Porque esta idea que tenemos, que tienen los estalinistas de la revolución por etapas, era más o menos canon, hablando en términos frikis, los marxistas de esa época. Se necesitaba una revolución democrática, después se podía pasar a la revolución socialista, de otra forma no. El mero hecho de retar esta posición, esta interpretación canon de Marx, fue la que permitió la generación de la revolución permanente y de las tesis de abril. Ahora, en la actualidad, hay que separar, volviendo un poco a lo de materialismo dialéctico histórico, me gustaría hacer un pequeño paréntesis y revertir la pregunta. ¿Es posible que alguien sea materialista histórico sin ser marxista? Y yo creo que la respuesta es que sí. Y creo que algo parecido podemos hacer en la actualidad. ¿Es posible que alguien tenga posiciones revolucionarias sin ser un marxista? Definitivamente. Y creo que los marxistas hemos fallado en tomar muchas de estas posiciones modernas en cuenta para nosotros. Y pues nada, eso sería lo mío. Harry. Yo reivindico mucho de lo que dices, ¿no? Definitivamente yo creo que lo más interesante de la Revolución Rusa son las lecciones que obtenemos de sus personajes. Desgraciadamente es así, digo desgraciadamente, porque predomina entonces una perspectiva de la historia en la cual son los individuos protagónicos, los héroes, y no los pueblos, ¿no? Hay que darle más énfasis a la historia de los pueblos, una postura importante. Sin embargo, yo creo que la manera en la que lo abordaste es más o menos lo que yo quiero decir. No importa cuál haya sido la situación concreta y específica de la Revolución Rusa, sino el tipo de razonamiento, la dinámica que tienen sus personajes, ¿no? En el caso de Lenin, no es tanto la tesis de abril por sí misma. En el caso de Trotsky, no es tanto la teoría de la revolución permanente,
lo que hay que reivindicar, sino la política o la estrategia o la habilidad o el razonamiento que ellos siguen para llegar a esas conclusiones. Lenin precisamente es una máquina de hacer política en el sentido de que analiza la situación y entonces formula una política concreta posible acorde a esa situación. Y está constantemente revisando sus puntos de vista y sus políticas, ¿no? Está constantemente proponiendo estrategias. Eso es algo que mucho de la izquierda no tiene. No hace análisis crítico de la situación concreta, porque parte del hecho de que ya todo está elaborado en la teoría. Eso es una postura muy stalinista, ¿no? Muy dogmática. Bueno, pero no solamente el nivel de las actitudes revolucionarias, sino también como hacer abstracción, hacer un análisis abstracto de la Revolución Rusa, para hablar, por ejemplo, de condiciones. Yo creo que esto ya se ha hecho mucho, pero vale la pena más o menos plantearlo en términos políticos que puedan suceder. O sea, sabemos que hay muchas cosas históricas, particulares de la situación de la Revolución Rusa que son irrepetibles, pero habría que pensar cuáles cosas sí son repetibles. Repetibles en cuanto a similares, ¿no? Por ejemplo, establecíamos analogías ahorita, como de, bueno, ¿qué sería la política de AMLO comparada con la política de Kerensky? ¿Cómo sería una política contrarrevolucionaria hoy en día, ¿no? ¿Cuál es el papel que tiene, por ejemplo, la presión social respecto a su gobierno? ¿Cuál es la estrategia que tienen las agrupaciones revolucionarias en torno al gobierno en turno? Este tipo de relaciones, yo creo que no podemos sacar conclusiones directas y aplicables de la Revolución Rusa, pero nos permiten pensar, nos dan una cierta orientación, que no hay que aplicarla como esquema, para nada. Hay que tomarla como, si acaso, como coordenada, ¿no? La pregunta que dejamos para el último es si es verdad que el comunismo ha provocado 100 millones de muertos. Es una crítica lapidaria, perdón, que se suele usar en redes sociales para descartar a alguien con una posición progresista o de izquierda, ¿no? Es como, eres comunista, pero ¿por qué no dices nada de los 100 millones de muertos, no? Bueno, la pregunta acerca de si es cierto que el comunismo produjo 100 millones de muertos es una respuesta, pues, en cierto sentido también pedagógica, ¿no? Es útil tener en claro una respuesta al respecto. No sé si César ande por aquí, Aquí que nos ando, man, aquí ando. pueda... ¿Tú has visto esta pregunta en redes o te la han dicho? Muchísimas veces, de hecho, para allá iba. No sé qué es lo que tendría que hacer o tendríamos que hacer la izquierda para literalmente limpiar el nombre del comunismo, ¿no? Porque son esos tipos de comentarios de el comunismo hace pobreza, el comunismo mata gente, el comunismo bla 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 y bla bla bla. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros para limpiar eh, el nombre, ¿no? O sea, quitar esa ignorancia, no sé. Mm, es una buena pregunta. Yo creo que de entrada, pasar menos tiempo ensimismados, ¿no? Y preocuparnos más realmente de cuál es el arraigo, cuál es la claridad política con la cual llegamos a la clase trabajadora y popular en general. Eso estoy como tratando de hilar mis comentarios anteriores, ¿no? No es que no sea válido el marxismo
clásico. El problema es que no se ha adaptado a las necesidades reales de la mayoría de la población, y en el afán de querer ser teóricamente puros y teóricamente radicales, no se ha ocupado ese marxismo puro, si se quiere ver así, de ser accesible o de plantear cosas concretas o de plantear cosas eh, que se discutan, o de sencillamente darse el tiempo de abrir espacios para explicar tranquila y pedagógicamente las cuestiones más simples, como si es verdad, por ejemplo, que hay 100 millones de muertos por el comunismo. ¿Tú cómo ves, Tona? Am, Mi respuesta es que deberíamos ignorar la pregunta. No tu pregunta, sino que cuando quieran hablar de este tema, cuando alguien quiera mencionar el estalinismo o algo por el estilo, deberíamos negarnos radicalmente a hacerlo y traer la discusión al presente. Mm. Creo que es en nuestras posiciones a presente y a futuro donde se encuentra nuestro fuerte y no en nuestra interpretación histórica. La interpretación histórica es muy subjetiva. Vamos a tener muchos problemas explicando la historia. Es muy difícil hacerlo. Y no obtenemos nada. Es una pérdida de tiempo absoluta. Entonces, yo creo que hay que ser un poco fukumayistas y decir, sí, sí, la historia ya se acabó, ya. Ahora hablemos de hoy, ¿no? Ya se acabó la historia, dejemos eso, vamos a hablar de qué vamos a hacer hoy para obtener un mundo mejor mañana. Esa sería mi posición. Bueno, yo creo que das en el clavo, definitivamente estoy de acuerdo contigo, pero en cuanto a una cuestión así pedagógica, ¿no? Es que alguien ingenuamente quiere saber si la ideología que le ha interesado y que le ha abierto un horizonte acerca de la transformación del mundo realmente es causa de millones de muertes, ¿no? Como una pregunta de alguien que se acerca por primera vez al comunismo, yo diría que igual se puede responder de manera ambigua, ¿no? Se puede responder como un no, no, mira, estos muertos no son causa del comunismo, por una cuestión técnica. Uno, el comunismo, otra vez, no es una política, no es no es un Estado. El comunismo es una aspiración, ¿no? Y ya si lo queremos ver como movimiento revolucionario, lo que han hecho los estados soviéticos tiene poco de comunista. Y otra vez, el que un estado diga de sí mismo que es comunista no lo hace verdad. Como si yo digo que soy Superman, ¿no? Bueno, tú dices que la Unión Soviética es comunista porque lo dice, tú dices que fulano de tal es comunista porque lo dice, pues entonces con el mismo derecho yo te digo que soy Superman y me tienes que creer. Es un poco absurdo, pero para que quede claro, ¿no? El comunismo no es eso. Entonces, las acciones que hayan implicado muertes o víctimas no tienen que ver con el comunismo y sí tienen que ver con la práctica de estos estados. Eso suena como lavarse las manos, por eso no es una respuesta muy apropiada. Si lo que tenemos que hacer es meternos a detalle, ¿no? O sea, ¿de dónde surgen estas muertes? Se habla, por ejemplo, de los muertos por hambre en la hambruna que ocasionó supuestamente Mao Zedong en China, ¿no? Se habla, por ejemplo, de los campos de concentración en la Unión Soviética, los gulags. Se habla, pues, de fusilamientos, se habla de la, de la KGB, ¿no? De la policía esta, que pues, a final de cuentas reprimía gente, de las torturas que cometió el régimen cubano, etcétera, ¿no? Pero se habla siempre entonces de los muertos que ocasionan ciertos gobiernos que dicen tener una ideología comunista.
Pero ¿en qué circunstancias se dan estas muertes? Esa es la cuestión. Yo creo que la mayor parte de estas muertes se dan en el contexto de procesos de industrialización. O sea, son países con condiciones de atraso que requieren procesos intensos de industrialización que implican explotación, que implican despojo, que implican violencia, represión, y que no son exclusivos en ningún sentido de los países que se dicen socialistas. Todos los países del mundo que han desarrollado su industria lo han hecho a través de procesos de despojo, de violencia, de represión, etcétera. No hay ninguno que se salve, ni Inglaterra, ni Alemania, mucho menos España, Estados Unidos, ninguno. O sea, Estados Unidos está construido sobre la esclavitud. Inglaterra con sus colonias, etcétera, ¿no? Todos los procesos de industrialización del siglo XX y anteriores, pero los del siglo XX son los que tenemos más frescos porque son los de los países que se dicen socialistas, implican procesos violentos por la industrialización misma. No tiene nada que ver con que sean socialistas o no. Entonces, la hambruna, la violencia, el autoritarismo, no tienen que ver en realidad con que ellos digan o no digan que son marxistas. Son igual de represores, son igual de violentos que los otros. Solo llevan un estandarte, ¿no? Sí, es el problema, ¿no? Habría que comparar cuántos muertos tiene el capitalismo en comparación. Y entonces ahí, pues hombre, la cuenta es increíble, ¿no? Otra forma de responder es decir que como en realidad estos países no son comunistas, esos muertos que le adjudican al comunismo en realidad son muertes del capitalismo. Es como cuando alguien argumenta que la pobreza que hay en lugares como en Cuba o la inflación que hay en Venezuela en realidad son responsabilidad del imperialismo yanqui. Pues sí, ¿no? En parte es cierto. O sea, los procesos de violencia y de represión en lugares como, como Cuba, como China, se dan en contextos particulares en los cuales tiene mucho que ver el imperialismo y el capitalismo en general. Entonces, pues no es cierto de manera técnica. O sea, obviamente sí murió mucha gente, obviamente los regímenes sí fueron totalitarios, pero no es culpa del comunismo, no tiene nada que ver con el comunismo. Y sobre todo, como ya decía Tona, ¿no? El que eso haya sucedido así no tiene nada que ver con la revolución futura. La revolución comunista que vamos a proyectar sobre el futuro son en condiciones muy diferentes y que por lo tanto no tiene por qué ser como fueron esas. Esa es la cuestión, ¿no?